Bueno, jóvenes, entonces continuemos con nuestro tema, que es la Guerra Fría, pero anteriormente, pues, eh, comentábamos qué fue la Guerra Fría y cuándo terminó la Guerra Fría. Hoy, en esta segunda parte, pues vamos a hablar del impacto de la Guerra Fría en Guatemala. Impacto de la Guerra Fría en Guatemala. La influencia de la Guerra Fría fue perceptible en diferentes ámbitos y países. Ya anteriormente mencionábamos la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la revolución cubana, la invasión a Afganistán. Mencionábamos algunos eventos, pero eh, en América Latina, realmente en América Latina, Estados Unidos luchó por detener los movimientos revolucionarios y así contrarrestar la influencia ideológica de la Unión Soviética. Ese era su fin, contrarrestar esa influencia ideológica de la Unión Soviética. Guatemala no fue la excepción. Y a partir de la revolución de 1944 se vuelve un punto de interés para el país norteamericano. En Guatemala, la apertura democrática vivida durante el gobierno de Juan José Arevalo había dado origen a la existencia de múltiples partidos políticos. Entre ellos estaba el Partido Guatemalteco de Trabajo, simpatizante de proyectos revolucionarios soviéticos durante esa época. Estados Unidos y otras fuerzas sociales, como la Iglesia Católica, se manifestaron en contra del régimen socialista. Eh, Entonces, Estados Unidos, pues lógicamente trataba de evitar la expansión del comunismo en el territorio eh, de América y particularmente en Guatemala. En el territorio centroamericano era notoria la presencia de compañías norteamericanas como la UFO, eh, eh, UFCO, que significa, son las siglas de la United Fruit Company, que poseían extensas plantaciones de bananos. Era la compañía estadounidense bananera y que al ser amenazada por sus intereses fue motivo para que Estados Unidos, a través de su agencia del espionaje, que era la CIA, que significa Central de Inteligencia Americana, interviniera políticamente a Guatemala. Eh, Consecuencias de la Guerra Fría en Guatemala. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la Guerra Fría en Guatemala? La intervención estadounidense en Guatemala se conoce con el nombre de contrarrevolución y proceso que se inició como un régimen de gobierno el 10 de agosto de 1954, en el cual no hubo elecciones, sino que un triunvirato integrado por Carlos Castillo Armas, Elfego Monzón y Trinidad Oliva. Este régimen propuso los siguientes términos, o sea, finalizar con estos grandes adelantos que había propiciado los gobiernos revolucionarios más que todo, pero especialmente el inicio de los gobiernos revolucionarios que fue con Juan José Arevalo, quien eh, una de las finalidades de su gobierno era la modernización de Guatemala y terminar con aquellas viejas estructuras que se habían mantenido durante la historia del país. Entonces, eh, este movimiento pues trató de dar fin a estos logros o a estos grandes adelantos que había propuesto y había iniciado el gobierno de Juan José Arevalo. Y estos eran, por ejemplo, disolver los partidos políticos. Mientras Juan José Arevalo había dado esta libertad de participación política, decíamos en la contrarrevolución, pues todos esos adelantos
todos esos progresos, todos esos avances, pues se eliminaron. Y decíamos disolver los partidos políticos. Otro era disolver la Confederación de Trabajadores de Guatemala, es decir, las organizaciones de trabajadores, pues fueron disueltas. La emisión de la ley preventiva contra el comunismo. Había una ley, una ley contra el comunismo. Otro aspecto fue la persecución, tanto en la ciudad como en áreas rurales, de los partidos y también de las personas que se habían beneficiado de la reforma agraria. Entonces, se empezó una persecución tanto en la ciudad como en las áreas rurales de los partidarios y beneficiarios de la reforma agraria, que fue uno de los grandes logros y adelantos, pues, de Jacobo Arbenz. Eh, Otro aspecto fue la utilización de la ley de 1946 referente al fomento de la industria. El impacto de la Guerra Fría llegó a tener proporciones mundiales, ya que aunque no se declaró directamente la guerra entre Estados Unidos, sí influyeron en algunos conflictos que sucedieron fuera de Europa, como la guerra vivida en Corea, la guerra de Vietnam, la Revolución Cubana y en Guatemala, eh, más que todo el conflicto armado interno. Entonces, decíamos que una de las consecuencias de la Guerra Fría eh, en Guatemala, pues consecuencias exactamente de la Guerra Fría en Guatemala, fue pues la intervención estadounidense en Guatemala. Y esta, pues, repetíamos, se conoce con el nombre de contrarrevolución, proceso que se inició como régimen de gobierno el 10 de agosto de 1954, en el cual no hubo elecciones, sino un triunvirato integrado por Carlos Castillo Armas, Elfego Monzón y Trinidad Oliva. Este régimen propuso los siguientes términos: o sea, terminar con disolver los partidos políticos. Segundo, disolver la Confederación de Trabajadores de Guatemala. Tercero, la emisión de la ley preventiva contra el comunismo. Cuarto, la persecución tanto en la ciudad como en áreas rurales de los partidarios y beneficiarios de la reforma agraria. Y la última, la utilización de la ley de 1946 referente al fomento de la industria. Y repetíamos diciendo que el impacto de la Guerra Fría llegó a tener proporciones mundiales, ya que aunque no se declaró abiertamente la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sí influyeron en algunos conflictos que sucedieron fuera de Europa, como la guerra vivida en Corea, la guerra de Vietnam, la revolución cubana y en Guatemala pues tenemos el conflicto armado interno. Y eh, ¿cómo surgió el conflicto armado interno en Guatemala? Así rápidamente, solo para terminar con esta partecita, surgió por las condiciones en que se encontraba el país luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz. Ya sabemos que este derrocamiento pues fue orquestado por el gobierno de Estados Unidos. Eh, Solo así a grandes rasgos, ¿qué fue el conflicto armado interno en Guatemala? Pues el conflicto armado en Guatemala pues fue un movimiento armado que se dio en Guatemala y que duró 36 años, el cual tenía como objetivo fundamental derrocar las dictaduras militares e instituir un gobierno de izquierda. Ese era el fin de la guerrilla. Era un movimiento armado que se dio en Guatemala, duró 36 años, el cual tenía como objetivo, pues, derrocar esas dictaduras militares
instaurar un gobierno de izquierda, es decir, un gobierno comunista. Sabemos que ese conflicto armado interno se inició en 1960. Se organizó un levantamiento entre los oficiales jóvenes del ejército para derrocar al gobierno de Miguel Hidío Fuentes, gobierno totalitario e impopular. Este primer movimiento guerrillero, pues fue encabezado por Marco Antonio John Sosa, Luis Trejo Esquivel y Luis Turcios Lima. Estos insurgentes ese movimiento fue sofocado, pero estos insurgentes lograron escapar y formar el primer grupo guerrillero llamado las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, siglas FARC. A esta organización insurgente se unieron estudiantes y activistas políticas influenciados por las ideas socialistas. La guerrilla en Guatemala comenzó sus ofensivas en 1966, pero decíamos que su objetivo pues era eh, eliminar esas dictaduras militares, instaurar gobiernos de izquierda, gobierno comunista. Bueno, jóvenes, hasta ahí el tema de esa influencia que tuvo la Guerra Fría en Guatemala. Quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar sobre la tarea. La tarea, hay una parte que usted tiene que realizar de su libro de texto. Por favor, eh, en el libro de texto hay dos actividades en la página 128 y 129 relacionadas con la Guerra Fría. Entonces, por favor, usted ya sabe cómo tiene que enviar esas tareas. Y repito, aunque ahí está claro, es la página 128 y la página 129. Y por favor, bien realizada esas dos actividades que están ahí. Repito, página 128 y 129. La segunda parte es realizar un resumen. Lo que me interesa es que usted lea en sí en qué consistieron esos conflictos y haga un pequeño resumen de media página como mínimo, o si es mucho, pues es una página como máximo, de los siguientes eventos producto de la Guerra Fría. Ya hemos hablado bastante que la Guerra Fría, pues, fue un enfrentamiento más que todo ideológico, que enfrentó a esas grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ellos nunca se enfrentaron, pero sí provocaron, para decirlo así claro, otros conflictos bélicos en otros lugares. Entonces, repito su resumen, en media página como mínimo o una página como máximo, de los siguientes eventos. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la revolución cubana. Solamente esos tres. Eh, entonces, repito, un pequeño resumen. Bueno, jóvenes, entonces, un gusto haber compartido con ustedes este tema. Les recomiendo su tarea y nos vemos en una próxima oportunidad.